Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Díaz de la Facultad de Ingeniería Mecatrónica. Hoy vengo a explicarles sobre el tema de mecanizado electroquímico. Este tema se constituye por una herramienta y una pieza, como podemos ver acá. Entonces tenemos en cuenta que la herramienta es el cátodo, por lo cual tiene electrones negativos, y la pieza que es el ánodo, por lo cual tiene electrones positivos. Al actuar estas dos, la pieza y la herramienta entre sí, el ánodo que sería positivo le estaría enviando al cátodo que es negativo iones positivos. Entonces, este estaría recibiendo iones positivos y este estaría recibiendo iones negativos. La pieza al recibir iones negativos se convierte en una pieza oxidante que se puede llegar a oxidar. En muchas empresas utilizan químicos para este procedimiento, para acelerar este procedimiento. Eh, entonces, la distancia que debe tener estos dos entre sí debe ser de 0,7 milímetros a 0,75 milímetros. ¿Esto por qué lo hacen? Por medio de una celda electroquímica. Entonces, ¿qué electroquímica? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace una celda electroquímica? El funcionamiento de esta es generar electricidad, energía eléctrica, a través de una reacción química. Esto es fundamentalmente lo que hace. Por lo tanto, esta se constituye en dos partes. Electrolíticas, que es, no hace una reacción espontánea. Es decir, la reacción química que ella hace no genera instantáneamente energía eléctrica. Y ahí está la otra que es galvánicas o voltaicas, que esta sí tiene una reacción espontánea. Electrolitio. Este es una solución acuosa en la máquina, pero en electrolitio se puede definir de dos formas. Entonces, los fundidos, que es una fusión de sólido líquido a través de la calor o del calor. Entonces, hagamos de cuenta un vaso con agua y le ponemos un hielo. El hielo, al estar en temperatura ambiente, se comienza a descongelar y en el agua se comienza a fusionar. Una mezcla homogénea. Sólidos. En los sólidos podría ser un metal, el cual sería conductor y tendría iones. Los iones eh, se conducirían a través de este metal. No necesita, y acá no necesita de agua, no necesita de ninguna membrana acuosa ni una solución que por lo mismo sea acuosa. Entonces, hasta este momento tenemos el electrolitio, celdas electroquímicas y lo que es herramienta y pieza, que es de lo que se constituye nuestra máquina. Mm, entonces, remoción de sedimentos. La remoción de sedimentos es cómo es que vamos a remover aquellos fragmentos de viruta, o por así decirlo, porque realmente no es viruta, para lo que estamos sacando del metal. Entonces, uno de ellos es decantación y la otra es filtrado o centrifugado. La decantación es como un tipo embudo. Y pues ya filtrado centrifugado ya sería con filtro o por medio de movimiento. Entonces, tenemos, decimos que cada pulgada cúbica de material removido equivale a 100 pulgadas cúbicas de sedimento. Entonces, el sedimento es lo que estamos sacando del material por medio de la reacción química de los electrones que hacen estos dos con, con la pieza. Entonces, herramienta, pieza y electrones, que es lo que permite el sedimento. Entonces, tenemos dos tipos de proceso: el de desbardado electroquímico y el de rectificado electroquímico. Entonces, en este orden de ideas lo que tenemos es que
Por medio del desbardado logramos hacer la remoción de sedimentos, lo cual es el material removido de la misma pieza. El proceso, bueno, desbardado, rectificado, electroquímico, y esto tiene como final electrodos de posición fija. ¿Por qué puse esto, electrodos de posición fija? Porque en esta máquina no utilizamos lo que es en comparación del torno, que es con un movimiento y es con una velocidad lineal. Eso no se usa acá. En esta máquina lo que se hace es por ejemplo, acá un proceso de desbardado sobre un punto en la pieza. Entonces, en este orden de ideas seguimos. Fuente de alimentación. La fuente de alimentación debe ser constante y continua. No se aconseja cambiar cambiar fuertemente los amperajes o el voltaje, porque ya sabemos que el voltaje, si disminuye, la corriente tiende a ser infinita. Si aumenta el voltaje, la corriente disminuye. Eso es indirectamente proporcional. Entonces, cantidad de corriente, pues infinita, y el voltaje que se utiliza usualmente es entre 10 a 20 voltios. Entonces, acá tengo una tabla que es la capacidad de tolerancia. ¿Qué es esto? La capacidad de tolerancia nos permite efectuar de una forma segura el desbardado, lo que vayamos a hacer en la pieza, cosa que no nos vayamos de pronto a pasar de temperatura, porque esto pues funciona a punta de temperatura, porque los electrones son un movimiento que produce temperatura. Entonces, tenemos las operaciones: maquinado de cavidades, cortes en ángulos, forjado de máticos, taladrado con electrodos. Entonces, los materiales, la tolerancia y los RMS. Esta tabla se usa ya para efectuar la función que vayamos a hacer en nuestra pieza. Ya depende de la funcionalidad que le vayamos a dar o lo que vayamos a hacer. Entonces, aquí tenemos una de las fórmulas: es voltaje sobre corriente sobre F, que sería la temperatura o los Faraday. ¿Esto qué es? La ley, una ley que tiene, no recuerdo el nombre específicamente, pero en esto lo que se halla es hallar la cantidad de material removido. Entonces, peso, peso atómico expresado en gramos. Entonces, este peso atómico se expresa en gramos. Entonces, si lo tenemos en otra escala, entonces lo tenemos que pasar a gramos para efectuar de una mejor forma la fórmula. Tenemos la densidad, que densidad está expresada en gramos sobre centímetros cúbicos. El Faraday, esto es importante, el Faraday está expresado en Coulomb. Esto quiere decir que la temperatura Faraday, por ejemplo, tengamos, no sé, 320 grados Fahrenheit, lo tendríamos que convertir 360 a Faraday. Entonces, un Faraday equivale a 965.000. Por lo tanto, 965.000 Coulomb. Perdón, 96.500 Coulomb. Por lo tanto, lo tendríamos que transformar un Faraday 96.500 Coulomb. Si tenemos una temperatura de, no sé, 20 Faraday, lo tendríamos que multiplicar por esto. ¿Ok? Tenemos otra fórmula que es la ley de Ohm en mecanizado electroquímico. Ya esto se cambiaría. Entonces, ley de Ohm en mecanizado electroquímico, tenemos que esto es igual a voltaje es igual a corriente por resistencia
De igual forma, entonces, E es igual a voltaje, corriente es igual a amperios y resistencia es igual a ohmiaje. También tenemos una tabla en donde se logrará evidenciar la velocidad de penetración de la herramienta junto con la pieza. Entonces, no sé si lo alcanzaremos a ver aquí. Tenemos material, operación y velocidad de penetración. Todo esto se utiliza para cuando vayamos a hacer la operación de pieza junto con la herramienta. También tenemos las propiedades de materiales para herramienta del mecanizado electroquímico. Entonces tenemos propiedades, materiales y ya todo lo que sería con respecto a cada uno de ellos. Es importante también añadir que la medida de la herramienta tiene que ver, está relacionado también con la medida del agujero que este va a hacer sobre la pieza. Entonces acá tenemos la medida de la herramienta y la medida del agujero que va a ser esta. Esta sería un diámetro. Y en este orden de ideas, esto sería un mecanizado electroquímico, lo cual está forjado. Muchas gracias y esta es mi presentación.